Hola a todas, todos y todes. Les damos la bienvenida a la serie de entrevistas a integrantes de la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género o LINE, Latin American Interdisciplinary Gender Network. La Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género o LINE reúne a profesores, académicos, investigadores postdoctorales y estudiantes de doctorado en universidades de América Latina y Estados Unidos. Las personas integrantes de la red trabajan dentro del amplio campo de los estudios de género en una amplia gama de disciplinas, desde las ciencias sociales, humanidades, hasta las ciencias naturales. Mi nombre es Celeste Wagner y tengo el gusto enorme de estar hoy con la doctora Amneris Chaparro. La doctora Chaparro es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora y maestra en Teoría Política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Reino Unido y tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. La doctora Chaparro ha impartido cursos sobre feminismo, derechos humanos y teoría política. Hoy vamos a hablar sobre uno de sus proyectos en curso. Así que bienvenida, Amneris. Y te pregunto, bueno, si te gustaría comenzar presentándonos un poco tu agenda de investigación actual. Hola Celeste, hola a todas, todos y todes. Es un gusto poder estar hoy aquí en esta plática contigo. Mi agenda de investigación parte de un proyecto de 3 años que busca entender, analizar y explicar el feminismo contemporáneo. En particular, me interesan tres articulaciones dentro del feminismo o los feminismos contemporáneos, para ser más correcta, y hablar de la pluralidad de estos movimientos, y es la relación del feminismo con el neoliberalismo, con las nuevas generaciones de feministas, lo que se conoce en la literatura como postfeminismo, y también me gusta hablar sobre los feminismos disidentes, es decir, aquellos feminismos que nadan contracorriente muchas veces en respuesta a los llamados feminismos hegemónicos. Muy bien. Y te hago una primera pregunta sobre cómo definís al posfeminismo en Latinoamérica hoy y si ves diferencias con el posfeminismo en países del norte global, en Estados Unidos en particular. Esa es una pregunta muy interesante porque efectivamente la literatura inicial sobre posfeminismo surge en los países anglosajones y en algunos países europeos. Estoy pensando en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. Y aunque hay ciertos desacuerdos con respecto a de qué hablamos cuando hablamos de posfeminismo, digamos que para la investigación que estoy llevando a cabo me interesa entender de qué manera las generaciones más jóvenes, que son, digamos, las personas que más se han beneficiado de las luchas feministas del pasado, se relacionan con el feminismo. Y hay en esta literatura de la que te hablaba una idea de que hay cierto rechazo o cierta idea de que el feminismo ya no es importante. Y creo que eso es un contraste fuerte con lo que sucede en la región latinoamericana, y eso está informado por un lado, las enormes desigualdades económicas, y por otro, las enormes cifras de violencia que hay en la región, de violencia contra las mujeres. Entonces creo que hablar de posfeminismo en América Latina no es tan certero como en otros países. Creo que el movimiento feminista en América Latina está más que vivo. Eso no significa que no existan sectores de la población que son contrarios al feminismo, que existe también una reacción antifeminista por parte de ciertos sectores de la población y de grupos conservadores, pero creo que el principal contraste es que en nuestras sociedades las luchas por la igualdad continúan. Eso no significa que las sociedades europeas sean los modelos de igualdad. Sin embargo, hay, digamos, una forma de disfraz de esas desigualdades a través de nociones como empoderamiento o como el exacerbado individualismo, que hace pensar que las desigualdades no son de tipo estructural, sino más bien de tipo personal, por lo que el contraste es interesante, notar que en estos otros países
europeos, el feminismo no es un discurso tan fuerte porque no se ve la bandera política como se ve en América Latina. Muy interesante. En un trabajo reciente vos trabajás sobre lo que llamás las intervenciones feministas a distintos espacios públicos, a monumentos, a obras de arte, y en particular comparás dos momentos y dos lugares, dos espacios en relación con estas intervenciones. Uno sería las intervenciones a monumentos y a otros espacios públicos que ocurrieron en las marchas del 16 de agosto de 2019 en la Ciudad de México, y otra de las distintas intervenciones que se hicieron, sobre todo a obras de arte en Inglaterra en 1914 por parte de integrantes del movimiento sufragista, feministas del movimiento sufragista. Me interesa preguntarte por qué comparas estos dos momentos y qué similitudes y diferencias encontrás al analizarlos. Mi principal motivación fue entender qué está pasando con el feminismo en México y también hay una intención no solo epistemológica, sino política. Yo me refiero a intervenciones para hablar de la manera en que los grupos feministas que se manifiestan en la Ciudad de México y en otras ciudades del país hacen pintas y grafitis y dejan marcas muy visibles en monumentos y en edificios a lo largo de la ciudad. Muchas personas llaman eso vandalismo. Entonces ahí es donde mi mirada, informada por mi trabajo, se refiere a esto como una intervención, porque creo que la palabra vandalismo nos remite inmediatamente a una condena de tipo social que no nos permite hacer una indagación mucho más profunda de qué significan este tipo de actos y de qué significa para el feminismo en general y para la población mexicana en particular. A partir de esa decisión epistemológica y política es que comencé a rastrear un poco la manera en que las manifestaciones feministas a lo largo de la historia reciente, es decir, el siglo XX, están informadas también por este tipo de intervenciones. Y eso me llevó a los casos icónicos de las sufragistas en Inglaterra a principios del siglo XX, ¿no? En 1914 es una fecha importante, fue un periodo de mucha movilidad de las sufragistas. En menos de 3 meses intervinieron varias obras en galerías importantes a lo largo del Reino Unido y había una reacción también de deslegitimación. Entonces, eso me parecía que era un contraste interesante, cómo hace más de 100 años esas reacciones se repetían de cierta manera con lo que veíamos en México, ¿no? Una reacción antifeminista, una reacción muy punitiva que buscaba eso, castigar a las mujeres. Y lo que quería mostrar, lo que quiero mostrar en este trabajo es, por un lado, sí hablar de la particularidad del caso en México, pero también notar que es parte de una línea de luchas feministas que curiosamente tienen puntos de encuentro a pesar de las enormes diferencias, no solo geográficas, sino también culturales. Y creo que eso también nos habla de la manera en que la igualdad de género, los reclamos por la libertad, por romper los estereotipos de la feminidad siguen siendo reclamos vigentes, ¿no? Y que estas mujeres de hoy y las de ayer están de cierta manera luchando por lo mismo. Entonces, me parecía que hacer esta especie de genealogía era importante para la investigación, para notar de dónde vienen estos legados del feminismo y en qué puntos hay un desfase y en qué puntos hay las particularidades del contexto. Claro. Em, y cuando en este trabajo explicas la manera en que, sobre todo basándote en el caso mexicano, cómo este tipo de intervenciones en el espacio público, en lo que muchas personas, en esto que vos llamás las reacciones sociales antifeministas, llaman vandalismo o daño a la propiedad privada.
decís que todo esto, que es algo que tiene su tinte novedoso, si bien lo ubicás en una historia del movimiento feminista, que genera un quiebre epistemológico. Y me gustaría preguntarte cuáles son las dimensiones de este quiebre epistemológico que ves, en particular en el caso de México. Sí, esta es una idea que sigo desarrollando en mi mente. De hecho, los trabajos que he presentado al respecto utilizan la palabra, bueno, el término quiebre epistemológico entre signos de interrogación, porque Ujú. por un lado, como te decía, sí creo que es parte de una lucha, un continuum de luchas a lo largo de la historia de las reivindicaciones de las mujeres, pero por otro lado sí creo que para el caso particular de México, ese 16 de agosto algo cambió, algo se rompió. Es definitivamente, por un lado, esta noción de la feminidad no idealizada, es decir, las mujeres que protestaron ese día en la Ciudad de México y a partir de ese día han desafiado los modelos canónicos de la feminidad al poner, como ellas mismas lo dicen, el cuerpo, ¿no? Directamente en las manifestaciones. Creo que eso es muy importante porque también significa un reclamo del cuerpo como sus cuerpos, como su propiedad. También creo que el, el hecho de que hayan existido todas estas intervenciones a manera de graffiti, de pintas y también de actos de daño a la propiedad pública en cuanto que hubo destrozos, vidrios quebrados, coches incendiados, creo que también eso es un quiebre a cuáles son las maneras correctas de protestar, ¿no? Y no olvidemos que muchas de estas manifestaciones en México son motivadas por la enorme violencia que existe en el país contra las mujeres. Somos uno de los países con altos índices de feminicidio que además se alimentan por una alta impunidad y por el hecho de que hay muchos feminicidas afuera y no hay justicia. Entonces también creo que parte del quiebre epistemológico tiene que ver con cómo estas mujeres crean nuevas formas de conocimiento sobre la violencia, sobre quiénes son las víctimas de violencia y cómo muchas de ellas potencialmente, sobre todo las más precarizadas, son ese target de la violencia. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de un quiebre epistemológico. Creo que sí hay muchos elementos en estos tipos de manifestaciones que nos permiten hablar de un antes y un después en la forma en que el feminismo se planta socialmente. Sí. Y por último, una pregunta más, cuando vos hablas de estos dos casos de intervenciones feministas en 1914 en Inglaterra por las sufragistas y el caso mexicano del que estamos hablando, ¿querés contar un poco cuáles son las motivaciones que dan los grupos feministas, los colectivos, en intentar, cuando, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, de dañar estas obras de arte, como esa propiedad y la relación que eso tiene con la violencia de género hacia los cuerpos de las mujeres y distintas disidencias? Hay varias motivaciones. Una que es eminentemente de motor político es llamar la atención sobre los asuntos de las mujeres. Para el caso de las sufragistas, el nombre lo dice todo, el derecho a votar, el derecho a la ciudadanía, pero no se agota ahí. Desde el sufragismo encontramos también demandas en contra de la violencia sexual ejercida en los cuerpos de las mujeres, ¿no? También es una demanda que sigue siendo muy recurrente. Y acá en México es algo similar, ¿no? Si bien eh, fue uno de los países que tardó un poquito en la región en reconocer la ciudadanía de las mujeres, eso sucedió en 1953, eh, ha habido un largo camino para reconocernos como seres humanos y que estamos tratadas de esa manera. Y creo que los crímenes de feminicidio de los que hablaba hace un momento, pues son prueba de ello. Entonces, una de las motivaciones principales de las mujeres es eso, es decir, un basta, es decir, tenemos que apropiarnos de un espacio que simbólicamente, imaginariamente, nos ha sido negado, que es el espacio
de la calle, el espacio público. Tenemos que romper el silencio epistémico, tenemos que convertirnos en sujetos con autoridad lingüística que salen a gritar a la calle y a intervenir en estos espacios, no con demandas feministas. Creo que eso es lo que está detrás de estas motivaciones y que podemos ver estas similitudes, ¿no? A pesar de los contextos tan distintos. Sí. Sí, me gustó mucho eso último. Así que te agradezco mucho, doctora Chaparro, por tu tiempo hoy, a la gente que nos va a ir acompañando al otro lado de la pantalla a medida que vean el video. Y también, bueno, invito a todas las personas ahí del otro lado a que sigan a la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género o la Latin American Interdisciplinary Gender Network en nuestras redes sociales que van a estar en los comentarios. Y también que nos escriban al mail que está abajo por si quieren aprender cómo sumarse a la red o seguir nuestras novedades. Así que muchas gracias y gracias sobre todo, doctora Chaparro. Un placer. Gracias a ti, Celeste.